este domingo 23 de febrero y pido a Dios antes de empezar que sea su palabra hoy para su iglesia, que salgan llenos del ánimo que solamente Él puede dar y con el fundamento claro que solamente en Cristo encontramos la ayuda necesaria que tenemos. Amén. Estamos en la serie Tras los pasos del Maestro. ¿Listo? Y hemos aprendido varias cosas. Primero aprendimos lo que nos enseñaba el pastor Gabriel, que todo discípulo que es, hace lo que su maestro hace, sabe lo que su maestro hace y vive como su maestro vive. Y antes de empezar hoy, quisiera hacerles una pregunta a todos. Voy a hacer la pregunta y quiero que reflexionen. ¿Sobre qué estás o sobre qué fundamento estás construyendo tu casa? ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu casa? ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu vida? Piensa por un momento. Cuando éramos niños, los que tienen más de 50 años, ¿dónde están los contemporáneos míos? Emociónense, ¿no? Todos animados. Bueno, ¿y los menores de 50 dónde están? Me acuerdo cuando mis papás y en el colegio en esas bellas épocas nos enseñaban una fábula muy hermosa. Una fábula que pues, se desconoce el autor, pero eran fábulas y en especial esta era una fábula que nos enseñaba esto del fundamento de nuestra vida, sobre qué construimos. Y quiero dejarlos con esa fábula y vamos a construir a partir de ahí también y de la palabra de Dios. Entonces, se nos cayó la cédula, ¿no? Pero qué época tan linda esa cuando estas fábulas y esos cuentos de verdad formaban y enseñaban a nuestros hijos. Después fueron cambiados por Mazinger Z y por una cantidad de cosas que, bueno, no estoy en contra, pero bueno, no voy a hablar de eso. Esta fábula tiene un pasaje, es un paralelo muy claro con lo que Jesús nos enseñó en Mateo 7, 24 al 29. Entonces les pido el favor que vamos hasta allá, Mateo 7, 24 al 29. Y Jesús, esta fábula nos habla de que no es solamente de construir, sino que debemos construir bien sobre el fundamento correcto. ¿Ya lo tienen, iglesia? Mateo 7, 24 a 29. Los voy a leer en la Nueva Versión Internacional en un momento. Entonces, así como los cerditos que construyeron sobre materiales débiles y perdieron su casa, cuando llegó la tormenta, Jesús nos advierte que aquellos que construyen su vida sobre fundamentos débiles, la arena, terminarán en ruina cuando lleguen las pruebas. En cambio, los que construimos nuestra vida, nuestro hogar, sobre la fuerza, sobre la piedra, permaneceremos firmes en la roca que es Cristo. Vamos al pasaje y vamos a leerlo, a ver el Señor que nos quiere enseñar el día de hoy. Mateo 7, 24 y 29, este pasaje tiene como título El prudente y el insensato. El prudente y el insensato. ¿Están listos? Vamos. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias. Digan así, cayeron las lluvias. Cayeron las lluvias. Subieron los ríos. Hagan así, eso les sirve, eso es mnemotecnia. Cayeron las lluvias. Subieron las aguas. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre, que dice ahí la palabra, insensato, que construyó su casa sobre la arena y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Termina en el versículo 28 y 29, dice, cuando Jesús terminó
de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Me encanta Jesús como enseña siempre. Cuando nos acercamos a Jesús, Él enseña siempre con cosas muy, pero muy sencillas. El pastor Gabriel nos hablaba la vez pasada de la puerta, ¿te acuerdas de la puerta del Hades? Que no prevalecería, y se llevó a los discípulos a la puerta. Acá Jesús le está enseñando a las personas que están con Él esto de no construir sobre la arena. Resulta que en Israel, en las épocas secas, no invierno, habían unos cauces de ríos secos que se llamaban los wadis. ¿Cómo se llamaban? Es chévere aprender esas cositas, los wadis. Entonces Jesús con sus discípulos y con las multitudes que lo estaban escuchando ahí, les dijo, miren, no construyan sobre la arena. ¿Y señaló qué? Los wadis. ¿Listo? Porque en el momento que llueva, estos ríos, estos wadis, se van a desbordar y van a perder absolutamente todo. Jesús en esta parábola, en este pasaje utiliza la imagen de dos casas, una construida sobre la arena y la otra construida sobre la roca, para mostrarnos que todas las decisiones que nosotros tomemos espirituales van a tener algo que impacte nuestra vida en un futuro. El sabio construye sobre la roca, lo que representa vivir según las enseñanzas de Jesús. El sabio construye sobre la roca, y construir sobre la roca es seguir las enseñanzas de Jesús. Mientras que el necio edifica sobre la arena, reflejando una vida sin un fundamento sólido de Dios. No sé si les ha pasado a veces cuando uno habla con las personas. Esto me pasó hace unos años con mis hijos. Mao, vamos. Y le empecé a enseñar de Dios acerca de Jesús. Me decía, esto lo van a haber escuchado muchas veces ustedes. Espera un momento, papá, que todavía soy joven. Espera un momento que todavía, cuando tenga más años, voy a entregar mi vida a Dios. Y eso es muy duro, ¿no? Ahorita viendo la imagen de los marranitos bailando, ¿cuántos marranitos conocemos? Primero es divertirse, primero es ir a rumbear, primero son las cosas. ¿Para qué entregar mi vida a Dios? Miren, queridos, no esperen a que el tiempo pase y que el día cuando tú digas, el Señor tiene los ojos colocados sobre ti, pero no esperes que ese momento sea un momento trágico en tu vida. Así llegamos nosotros a Cristo. Y este contraste de hoy nos enseña varias cosas. Reflexionar en que estamos basando nuestras decisiones diarias y cómo esto impacta nuestra relación con Dios. Nuestras decisiones nos van a alcanzar y eso va a impactar el futuro. Evaluar qué influencias estamos recibiendo en nuestra vida. El domingo pasado el pastor Gabriel habló del postmodernismo, ¿no? No hay verdad, todo vale, no importa. El humanismo, el secularismo, o anhelos que todos en algún momento tuvimos. Fama, éxito, dinero, viajar por el mundo, tener una vida absolutamente llena de placeres. En esas cosas podemos caer. Jesús nos enseña hoy, iglesia, que nos debemos comprometer genuinamente con Él, poniendo en práctica su palabra para que nuestra vida sea estable y sea una vida segura. Debemos entender también que el fundamento que elijamos determinará nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Y por último, recordar que Cristo es nuestra única roca firme, el único fundamento, que cuando lleguen las, ¿se les olvidó? Lluvias, crezcan los ríos y soplen los vientos, va a permanecer ahí, esa roca firme en nosotros. Cuando construimos nuestra vida sobre su palabra, Señor, es esto, la palabra de Dios. Desafortunadamente, hay personas que no se acercan nunca a la Biblia. ¿Quién cree que esto es la palabra de Dios? ¿Quién lee todos los días la palabra de Dios? Pero es trágico ver muchas personas que se llaman cristianos y uno le dice, bueno, ¿y Dios qué te hizo? ¿Qué te dijo en tu devocional? Me dijo, no me dijo nada porque hace tiempo no leo la palabra de Dios. Queridos, acá está todo. Eso es lo importante. Toda la seguridad, toda la dirección y toda la bendición que Dios tiene para nosotros está aquí, condensadita. Amén. Vamos al pasaje y vamos a empezar a construir sobre él.
¿Cómo arranca el pasaje? El versículo 24 que dice: por tanto, es una palabra importante, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Así empieza ese pasaje. Esa expresión por tanto no está de casualidad ahí puesta como una palabrita más. Por tanto significa que es un llamado a la acción. Jesús está dando su primer discurso y está después diciendo, miren, hay un llamado a la acción, tienen que hacerlo, tienen que obedecer. Eso es una exhortación. Y no se trata, querida iglesia, como dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica, no se trata de solamente escuchar y no hacer. Eso es más trágico aún. Todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra, tenemos que escucharlo, tenemos que procesarlo en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que se espera? Pues hacerlo, ¿no? El pastor Gabriel ahorita me contaba que ayer fue a donde una especialista en nutrición, ¿no? Y le dio ciertas normas para su alimentación, para su cuidado. Y le dijo, durante 30 días no puede tomar café. Eso para el pastor Gabriel, eso es un tremendo, ¿no? Terrible, mire, por eso está terrible. No puede tomar café. Y además no puede tomar leche. 30 días. El pastor me dijo, uy, no, pero igual no le voy a hacer caso a la doctora. Sí, fui allá y pagué una plática, pero igual no me importa lo que dijo la doctora. Yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. El pastor Gabriel nunca dice eso, ¿no? Pero mire, el pastor Gabriel entiende una cosa y por eso lo admiro tanto. Es una persona disciplinada. Y ahí meternos a la disciplina es que cuando tú escuchas algo, cuando vas y pides una recomendación, cuando te dan un buen consejo, entre paréntesis, pídele buenos consejos a personas sabias, ¿no? No a tu tío que se ha separado 100 veces cómo se hace un matrimonio. O una persona que está así, ay, ¿cómo me nutro? Tenemos que hacer caso de las cosas que nos dicen. Entonces, Jesús nos llama no solamente a ser oidores, sino a ser hacedores de la palabra. No hay un margen de indiferencia con Jesús. Y tú puedes tratar de colocarle miles de conceptos tuyos a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se contradice nunca. O sea, la palabra de Dios no cabe una interpretación. Es que yo pienso que la palabra de Dios quiere decir esto, que yo puedo construir mi casa no sobre la arena, sino sobre la roca, sino sobre el barro. Pues un poquito más duro. No. Lo que el Señor nos dice en su palabra, queridos, tenemos que cumplirlos. ¿Listo? Continúa. Todo aquel que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras es la pregunta ahí? ¿Cuáles palabras creen? Las que están ahí. Pero miren, durante estos domingos se va a predicar bastante acerca de qué estamos aprendiendo del discipulado, ¿sí? Cristocéntrico. Lo que Él enseñó. Y este pasaje que estamos hablando hoy está al final del discurso que dio Jesús después de ser bautizado, tentado, llevado al desierto, después de empezar su ministerio público, después de escoger a sus primeros discípulos. Ahí solamente había escogido 4 cuando dio estas palabras, solamente 4. Y Él llegó a las multitudes y les enseñó todo esto que vamos a aprender. Ese es uno de los discursos más importantes de Jesús. Se llama el Sermón del Monte. Entonces, durante todos estos domingos vamos a aprender esto que el Señor, esas palabras que Él dijo, que es el discipulado que Él quiere que nosotros vivamos, que nos quiere enseñar. Entonces, aunque es un pasaje que está al final, no se puede perder las próximas enseñanzas de esto detrás los pasos del Maestro. Entonces, Jesús continúa, el que oye mis palabras y las pone en práctica. Esto debería ser una marca distintiva de todos los cristianos, de todos los que nos llamamos los hijos de Dios. Cuando nos acercamos a diario a leer la Biblia en nuestros devocionales, cuando vamos a procesos de discipulados, ayer tuvieron la película acá de la fraternidad, eso es discipulado y es muy lindo. ¿Dónde están los hombres que estuvieron? ¿La familia? ¿Dónde están? ¿La pasaron? ¿Les gustó? Les iba a decir que si la pasaron chévere. No, eso no es de pasarla chévere. ¿Aprendieron? Fue muy lindo.
Esos aplausos lo deprimen a uno, ¿no? ¿La pasaron bien ayer? El pastor ya estaba llorando, el pastor Alvarito. Entonces leemos la palabra, vamos a estas reuniones de las diferentes redes. Acá en la iglesia tenemos mujeres, hombres, parejas, jóvenes. Tenemos también seminarios de restauración, por cierto, el primero arrancamos uno, ¿no? 7 pasos. Y llegamos a esos procesos y nos sentamos y creemos que son procesos mágicos. No se sienta, no, yo llego ahí, me inscribo y va a haber una magia, el Señor va a revolcarme y voy a salir limpio y ya, no tengo que hacer nada más. Y de hecho uno llora, ¿no? Este proceso es divino, voy a perdonar a mi esposo y a mi esposa y voy a perdonar a todos los que me dañaron. Y se acaba el seminario, pasa una semana, este desgraciado ahora sí va a escuchar lo que es bueno y no va a perdonar a nadie y me va a lastimar. Miren, queridos, para hacer grandes cambios hay que hacer cambios pequeñitos con Cristo, absolutamente todos los días, y repetirlos de tal manera absolutamente todos los días para ver los cambios grandes que todos queremos experimentar en la vida en Cristo. ¿Quién quiere experimentar grandes cambios? Hasta los elefantes nacen chiquitos. ¿Sabían? ¿Sí sabían? Entonces tú esperas un nivel de espiritualidad, una cosa que diga, no, llegó el sacerdote del lugar. No es así. Disfruta tu camino desde pequeñito, ve aprendiendo, ve creciendo, ve la palabra. Es muy lindo. Entonces, como les decía, como dice Santiago 1:22, cuando tú escuchas y no haces, adivina qué pasa. Ese pasaje termina diciendo, te engañas a ti mismo. ¿Te estás engañando en algún área? Piénsalo. De pronto llevas muchos años caminando con el Señor, pero la mala noticia es que vives engañado. Piénsalo. ¿En qué sientes que no estás dando el fruto que Dios quiere que des? Cada día cuando vayamos y nos acerquemos a Jesús, que está vivo. Amén. Jesús está vivo. Sí, emociónense. Cada vez que nos acercamos a Él y nos sentamos con Él a leer su palabra, deberíamos impregnarnos en Jesús, impregnarnos en su palabra. Impregnarse no es solamente hojear, impregnarse es meterse dentro de y quedar tan lleno de Dios, tan lleno de Jesús, tan lleno de su palabra, que cuando salgamos de nuestro cuarto podamos impregnar a otras personas. Ese realmente es el discipulado. Entonces, seguimos. Nosotros, esta es una afirmación que les va a sonar rara. Nosotros como cristianos no leemos la Biblia. La Biblia nos lee a nosotros. Y es importante entender eso. Cuando uno va a la palabra de Dios, uno debería tener su corazón tan absolutamente dispuestos a ser transformados por el Señor y decirle, Señor, quiero que me leas ahí. Tú me conoces, tú sabes lo que necesito, tú sabes cuáles son mis fallas, tú sabes lo que estoy viviendo. Necesito que me hables. Y el Espíritu Santo te da la sabiduría y el entendimiento para recibir con tu corazón lo que Él nos quiere decir. Hace años, queridos, el abril 15 estamos cumpliendo 18 años de caminar con el Señor. No sé si para ti sea mucho o poquito, pero para mí han sido los 18 años más maravillosos. Tengo 55, entonces hagan las cuentas, ¿no? Parezco de 40, pero no, tengo 55. 55, 18 años caminando con el Señor. Y entendí que al ir a su palabra, era una palabra actual. O sea, era una cosa antigua, vieja, no. Era actual, me formaba, me llenaba,
me animaba, me corregía aunque me doliera y sobre todo me guiaba. Porque en la Biblia, querida iglesia, encontramos todo el amor de Dios para cada uno de nosotros. Anímense a leerla. O sea, si uno se pudiera ir, y esto me lo dijo el pastor hace muchos años, mi amigo, el que me presentó a Jesús. No, Mauricio, usted se puede ir para el Himalaya solito, pero si usted se lleva este libro, nunca se va a sentir solo. Nunca se va a sentir solo. El Espíritu Santo, aquí. La palabra de Dios, aquí. Volvamos, queridos, eso es una necesidad que tiene la iglesia. El discipulado arranca por esto. No esperes el curso magnífico de las 50 porciones y los 40 puntos. Acá, tiene 66 libros, yo no sé cuántos versículos tiene la Biblia. Muchos. Acá está todo lo que tú necesitas para cambiar tu vida. Empieza poco a poco. Es un consejo que les puedo dar para las personas que empiezan a caminar con Dios. No te leas todo el libro de Números de una sola sentada porque te vas a deprimir. Poco a poco, un pasaje, un capítulo, un versículo. Siempre lo he contado y no me da vergüenza. En mi caso, por el daño que tenía por consumir drogas, tuve que empezar poquito a poquito. El Salmo 23 me lo aprendí como en 4 años. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y después ¿el Señor qué es? Y volvía de nuevo, y empecé a aprender grandes porciones. Y eso es muy lindo. Lee esas pequeñas porciones, ora usando un salmo, hay 150, o sea, los puedes repetir 2 veces en el año y tienes un poquito ahí para que repitas, y aplica ese proverbio del día para el día que tienes frente a ti. Eso es hacer un devocional. Y arranca en orden. Empieza por el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, hasta ahí. Un capítulo por día, un salmo y ora. Y si quieres canta, colocas canciones ahí, alabanzas y pídele al Señor, necesito. Me encanta el ejemplo que el pastor Álvaro colocaba, que él se emociona cantando y canta solo. En el barrio pensaban que estaba loco, porque lo veían en la sala ahí cantando y alabando. No, entrega tu vida al Señor, no te dé vergüenza. No hay sitio más seguro que a Él. Entonces, fundamento, nuestra roca es Cristo, iglesia, y sobre su verdad debe estar construida nuestra casa y nuestra vida. Continúa el pasaje y lo va a parafrasear al final, dice: todo el que oye mis palabras y las pone en práctica es un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando cayeron crecieron y soplaron y azotaron aquella casa, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y lo contrasta con el hombre insensato que construyó ¿sobre qué? Sobre la arena. Y cuando su casa se enfrentó a las lluvias, a la creciente de los ríos, a los vientos huracanados, ¿qué le pasó a su casa? Se derrumbó y grande fue su ruina. Al pensar en esto de la prudencia y la prudencia que nos enseña la palabra de Dios como una característica de todo discípulo de Cristo, como alguien que oye y pone en práctica su palabra, construyendo sobre fundamentos firmes, reflexionaba sobre lo que ha sido nuestra vida, nuestro caminar con el Señor. Y digo nuestra porque tuvimos la gran fortuna, solamente por la misericordia y la gracia de los dioses, de conocer a Jesús junto con Martucha. Martucha es mi esposa, que está en un retiro de líderes con las pastoras y muchas mujeres de acá. Y eso es un regalo de Dios para nosotros. Fue lo más lindo, poder caminar de la mano como esposos, aprendiendo acerca de Dios. Si no es tu caso, no te desesperes. Tu esposo o tu esposa no va a venir a los pies de Dios por la cantaleta que le das. Solamente va a venir cuando el Señor lo alcance, toque su corazón y esta persona quiere hacer un cambio. Esa es la única manera, no conozco otra. Entonces no te desgastes, llévate eso si es tu caso. Entonces, una pareja muy querida, los amamos, eran pastores de una iglesia en la cual nacimos. Yo me acuerdo que me metí a un curso de inglés, lo conocimos ahí,
y yo tenía mi vida despedazada. O sea, el matrimonio estaba vuelto a pedazos. Y él me dijo todo emocionado un día, decirle a un pastor que si puede ir a orar en la casa de uno, eso es abrirle las puertas al Señor, ¿no? Entonces me acuerdo que nos sentamos en nuestro apartamento y nosotros fuimos ganados a puntas de la música de Hillsong. O sea, yo tenía un videobeam que utilizaba para hacer presentaciones de la empresa y él llegaba y solamente abría la Biblia, oraba, le entregaba el tiempo a Jesús, me decía, mire Mauricio y Martucha, miren tan chévere estas canciones. Y nosotros nos quedamos ahí embobados y empezamos a amar de verdad la música, el Señor, el Espíritu Santo, la adoración, la alabanza, empezó a abrir nuestros corazones. Y empezamos a entender esto, la importancia de estar ahí. Y empezó a nuestro apartamento a llenarse de una pareja, de 2 parejas, de 3 parejas. Tuvimos hasta 15 parejas. O sea, esa era una iglesia chiquitica. Y lo más lindo es que eran parejas que estaban, al igual que nosotros, bajo una presión increíble y estaban siendo azotados por las lluvias, por la creciente de las aguas y por el viento huracanado de la vida. Y veía que poco a poco, semana tras semana, cada 8 días nos reuníamos de 7 a 11 de la noche, comíamos arepa y compartíamos y huevos, y era toda una reunión, toda una experiencia. Y veía como poco a poco, cada semana, con lo que ellos nos enseñaban, que eran cosas muy sencillas, se subrayan en tu mente, sencillas, palabras que podíamos entender y que podíamos aplicar, cómo Dios empezaba a obrar milagros no solamente en nosotros, sino en las personas que estaban alrededor nuestro. Y eso es el discipulado. No creas que discipular es que la gente te mire y te diga, uy, qué sabiduría la de este señor. Eso no es discipulado. Ahí tienes que meterte en algo para que venzas tu orgullo. No es lo que sepas, es lo poquito que sabes, pero que las personas lo puedan entender para poderlo poner en práctica. Ese es un verdadero discipulado. La palabra de Dios declarada a otras personas que se arrepienten y vienen a buscarlo a Él. Después de 6 meses no entendíamos nada, seguíamos cantando, y eran puras canciones de Hillsong en inglés, ¿no? Entonces no, y cantábamos, yo creo que los vecinos dirían, ¿estos locos qué están haciendo? Yo le dije, Richard, necesito que me hagas un favor, necesito que me invites a tu iglesia. Él nació de mí, él no quería llevarme a la iglesia, no sé por qué, pero sí. Y no entendíamos nada, y la primera vez que fuimos a una iglesia, eso fue una locura. Era una iglesia, mover del Espíritu Santo, sopla, y todos se caían, y no entendía nada, pero teníamos un corazón de niño, un corazón tan dispuesto a aprender. Y al mismo tiempo nos metimos al curso de discipulado avanzado para líderes de esa iglesia. Y no teníamos ni idea. Créame que no teníamos. Sabíamos leer la palabra. Íbamos, yo creo que en Mateo, íbamos en el Evangelio de Lucas, en nuestro discipulado. Y me acuerdo que el primer día en esa clase de liderazgo, el maestro de turno dijo algo, vamos a la palabra y vamos a leer Efesios 2:20. Se lo quiero parafrasear, queridos. Ese pasaje cambió mi vida completamente. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. En Él, en Cristo Jesús, todo el edificio bien armado se va levantando hasta llegar a ser templo santo en el Señor. Un pasaje, un versículo pequeñito. Cuando yo lo escuché le dije, gracias Jesús. Por fin encontré lo que durante tantos años había estado buscando. Y era un amor real por mí. Era sus enseñanzas, era como si me estuviera diciendo, Mauricio, hay que construir, hay que levantar ese edificio bien armado, hay que crecer,
Hay que hacerse fuerte. Hay que pagar el precio. Y tarde o temprano ese edificio bien armado se va levantando para ser templo santo en el Señor. Y lo que menos quiero decir es que soy santo, soy tan imperfecto. Pero estoy en mi proceso de santificación. Igual que todos los que estamos acá. Y eso te debería llenar de alegría. ¿No los llena de alegría? Y cuando empecé a entender ese libro, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y cuál es el fundamento de los profetas? ¿Qué me dice? Apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, Cristo Jesús, la piedra angular. Todo el edificio bien armado se va levantando. ¿Qué es lo que se tiene que levantar? Tú como persona, tus sentimientos, tus relaciones como familia, lo que tienes, esas enfermedades que te aquejan, tu vida financiera, una cantidad de cosas que pueden estar ahí. Todo lo que tú tienes que cambiar va a ser cambiado por Jesús. Y ese edificio se va a ir levantando, queridos. Llévense eso en sus corazones hoy. Cuando nuestra vida está en Cristo, también fue lo segundo que entendí, es que debemos enfrentar durante este caminar momentos buenos y momentos súper buenos, pero también como hijos de Dios vamos a enfrentar momentos malos, de enfermedad, esa enfermedad que llega a tu casa y toca tu puerta y así tú le coloques 1000 cerrojos a tu puerta va a entrar. Entendimos todo eso, pero entendimos que si nuestra vida estaba fundamentada en Cristo, ese sostén no se iba a mover absolutamente nunca. Entonces caminar con Cristo, iglesia, significa eso. Vamos a pasar por cosas y situaciones algo completas, pero va a valer la pena, porque estamos fundamentados en Cristo. También mientras preparaba esta prédica, estaba ahí escuchando unas canciones de Marco Vidal. Los jóvenes saben quién es Marcos Vidal, ¿no? ¿No saben quién es Marcos Vidal? Y estaba ahí, sí, los músicos. Y hay una canción de Marcos Vidal, ahorita la vamos a cantar al final, y esa canción dice en su última estrofa: derrotado y desde el suelo, temeroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Y cuando caiga ante tus plantas de rodilla, déjame llorar pegado a tus heridas. Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Cántale al Señor así cantes horrible como yo. A él le gusta escucharnos. A él le gusta escuchar cuando estamos alegres, pero cuando estamos tristes también. A él le gusta escuchar nuestro corazón a cada momento. A él le gusta secarnos las lágrimas. Y son lágrimas que no él las va guardando y guardando. Ese es nuestro Cristo, nuestro Jesús. Hoy quiero honrar la vida de nuestro pastor Álvaro. Para los que no los conocen, los que llevan poquito tiempo acá en la iglesia, hace un poquito más de un año, su querida princesa, la luz de sus ojos, la mujer que lo acompañó, con la cual nació, con la cual recorrieron su ministerio, que construyeron su casa sobre la roca, el Señor se adelantó un poquito y la llamó a su presencia. Pero el pastor Álvaro, hoy te honro, pastor, porque tú has sido ejemplo no solamente para mi vida, sino para esta tu iglesia. Pido a Dios que Él te bendiga, pastor, que te siga dando las fuerzas, que siga siendo para nosotros ese regalo que Él tiene, mientras algún día, no sabemos cuándo, puedas compartir por una eternidad con tu esposa princesa. Amén. Y quiero terminar invitando a Álvaro Julián y a Adriana. Termina este pasaje diciendo:
Las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y como no los maestros de la ley. Mira, iglesia, Jesucristo cumplió un ministerio de 3 años y medio en la tierra. Recorrió diversas regiones predicando el reino de Dios a las multitudes, enseñándoles acerca de Él y demostrando que verdaderamente era el Hijo de Dios a través de cada uno de los milagros que Él hizo. Sin embargo, también dedicó gran parte de su tiempo a 12 hombres escogidos cuidadosamente. Hay gente que dice, no, pero se equivocó con Judas. No, no se equivocó con Judas. 12 hombres. Les dedicó tiempo. Los instruyó mediante una enseñanza absolutamente formal, pero no una enseñanza solamente de aprender y de no hacer. El proceso, como el pastor nos decía, ven, camina conmigo, mira lo que yo hago. Después ven, siéntate conmigo y lo vas a hacer y yo te ayudo. Y después yo voy a ir contigo y tú lo vas a hacer y yo te voy a mirar. Y después tú te vas a ir solito. Y después vas a hacer lo mismo con miles de personas. Ese es el proceso discipulado y eso fue lo que hizo Jesús. Les enseñó absolutamente todo. Les dio su vida, derramó su vida sobre ellos. Les enseñó a ministrar, a no ministrar. Les enseñó todo lo que tenían que aprender. Y sobre todo, estos 12 hombres aprendieron de éxitos y de fracasos, como nos va a pasar a todos los que estamos aquí. Logró 2 grandes objetivos en el discipulado que hizo. Primero, si quieres puedes tocar así para poner manitos. ¿No les gusta así con música? Yo no sé cuándo se nos metió que enseñar la palabra de Dios tenía que ser acartonado y aburrido. Dios es un Dios hermoso. Jesús, primer objetivo que alcanzó fue saturar, impregnar a estos 12 hombres de Él. Ese fue el primer objetivo. Y segundo, los preparó de tal manera y entendió que cuando Él no estuviera acá, ellos iban a cumplir la función. Esa función que nos dejó no solamente a ellos, sino a todos los que estamos acá, queridos, que es vayan y hagan ¿qué? Discípulos. No son solamente los pastores, todos debemos ser discípulos. Y ellos obedecieron, construyeron sobre los fundamentos que Jesús había establecido. Comenzaron en Jerusalén, donde Él había enseñado, muerto y resucitado, que formaba parte de su plan. Y los corazones estaban tan preparados. Y el Espíritu Santo les dio el poder que necesitaban. Y la obra que el Señor les había encargado, la cumplieron, queridos. Entonces, antes de cantar esa preciosa canción, si te la sabes, cántala. Si no, cierra tus ojos. Pero los quiero hacer una segunda pregunta hoy. ¿Quién de acá es discípulo de Jesús? La pregunta es: ¿qué están esperando para ser un discípulo más de Él? Y la segunda pregunta: ¿quién aún, como yo hace 18 años, se sentía tan poquito que decía, no, yo no puedo ser alguien que discipule a nadie? ¿Quién que está aquí no ha entregado su vida a Jesús aún? Levanta tu mano. Cuando me hizo esa pregunta, yo levanté mi mano, yo, sin vergüenza. Súper. Gracias. Queridos, a partir de hoy, entreguen su vida al Señor, ríndanse a Él, vayan al fundamento sólido que es su palabra y se convertirán en las manos de Dios grandes discipuladores y seguidores de Cristo, y aún cosas mayores verán. Eso me lo dijeron a mí hace 18 años y yo decía, el pastor está equivocado, no me conoce. Tal vez estaba equivocado él, pero Dios no, y por
embargo ustedes están acá. Amén. ¿Quieren cantar? ¿Y quieren cantar feo? Para que no suene tan feo, Adri, Álvaro, Julián prepararon esta canción hace un par de días. Les dije, necesitamos que nos ayuden. Y ellos, obedientes, empezaron a sacarla. Y esta canción se llama Cara a Cara. Y en algún momento vamos a cantársela a Jesús cuando estemos con Él. Amén. Cierra tus ojos y disfruta esta canción y ora en el tiempo de Dios. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro.
cuando cae